Bueno, pues buenos días. En esta sesión de The Wave vamos a tratar el tema de auditorías de ciberseguridad y pensando en pymes, no en grandes corporaciones multinacionales, sino en algo que hay que proteger y que es muy importante ahora que hemos estado en una charla con INCIBE, que es el mayor tejido empresarial que hay en España, que son pymes. Me presento en primer lugar, ya me han presentado, soy Daniel Sánchez y entre mis aficiones, pues bueno, está la de perito informático y director de ciberseguridad dentro de Grupo Onde. Esta es la agenda que voy a seguir, ¿vale? En primer lugar, una reflexión sobre si hay que invertir en ciberseguridad. En segundo lugar hablaremos de qué es una auditoría de ciberseguridad. Luego hablaremos muy rápido de la ISO 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad. Pasaremos a repasar algunos de los estándares y metodologías en cuanto a cómo se hacen las auditorías de ciberseguridad y por último entraremos en detalle sobre la metodología de PyME, que está enfocada en pymes. Me gusta mucho esta slide porque la primera vez que la vi fue en un programa de dirección del IS que hice en el año 2011 y me encantó un montón porque estos son los principales riesgos a los que se tienen que enfrentar las organizaciones. Me acuerdo que me chocó mucho que estaba siempre en las primeras posiciones la parte de ciberseguridad y siempre que he acudido a ver cada año cómo estaba esta lista, se ha ido moviendo, pero siempre estaba el tema de ciberseguridad. Y me encanta sobre todo porque en su día, la primera vez que lo vi, me acuerdo que una de estas cajitas era, por ejemplo, los riesgos de pandemia. Yo decía, esto es imposible. Esta gente que se reúne aquí en el World Economic Forum, yo no sé lo que se fuma, pero es imposible que tengamos una pandemia. Pues hubo una pandemia. Entonces, con el tema de ciberseguridad lo tenemos que tener muy claro porque es uno de los grandes riesgos para que una empresa donde estemos pueda desaparecer. Y si tiene sentido o no invertir en ciberseguridad, pues bueno, os muestro este vídeo. But the real cause of these problems is often something far more sinister, as was the case with Enrique and his family business, Megablock, a manufacturing company specializing in lockers. Dropped connections to their offices were so frequent that Megablock's employees couldn't work. Era prácticamente imposible incluso. Muchos trabajos los tenían que hacer en sus casas. Ampliamos banda ancha, revisamos cableados y seguía el problema. What Megablock couldn't imagine was that it was undergoing a cyber attack. Es desesperante porque intentas luchar contra algo que no conoces ni sabes cómo encontrarlo. Es como luchar contra el aire. Then, things got even worse. Some customers started receiving fake invoices identical to Megablock's, but with a different bank account number. Aquí el problema era que ya no solamente estaba perjudicando a la producción, sino que ya se estaba dañando nuestro almacén. It was at that point when Enrique turned to Oribe, a Cisco Premier partner. Después de hablar con Enrique y ver la gravedad de la situación y que en cualquier momento podían tener un ransomware, decidimos desplegar 3 de las principales soluciones de la arquitectura de ciberseguridad de Cisco. With the Cisco Secure portfolio, the results were immediate. Cuando ya se solucionó el problema de phishing fue un alivio total. Empezamos a recibir muchos menos correos electrónicos porque había muchos que sin saberlo realmente eran fraudullentos. Con lo cual produces mucho más, tienes tiempo para hacer otras cosas. Cuando empezamos a negociar con Orbit, vimos que era recomendable una financiación. Cisco Capital introduced Megablock to one of its finance partners, DeLarge Lending, who allowed Megablock to finance the full cost at 0% interest. This included not only the technology, but also Orbe's managed services. Y ya nos podemos ocupar realmente de lo que tenemos que ocuparnos, que es de la producción, la fabricación y de cuidar realmente el negocio que mis padres, mi hermano y yo, creamos hace 24 años. Esto es un caso real que ocurrió en el año 2020. Fue publicado a nivel mundial por Cisco. Fuimos seleccionados entre muchísimos casos, primero a nivel europeo y luego a nivel global. Y es un ejemplo de lo que en el 2020 y antes y hoy en día está ocurriendo. Es decir, que a una empresa de repente empieza a funcionar todo lento, los clientes empiezan a recibir facturas que son fraudulentas. Y afortunadamente aquí llegamos a tiempo porque justo organizamos un evento de ciberseguridad, vino el director general y dice esto es lo que me está ocurriendo y rápidamente fuimos capaces de contenerlo. Así que yo creo que tiene muchísimo sentido invertir en ciberseguridad.
simplemente en una pyme cómo invertir en ciberseguridad, es muy complicado contratar a perfiles especialistas, y para mí la forma es delegando esos servicios gestionados de ciberseguridad en empresas especialistas, y que al final el coste en la mayoría de los casos es muchísimo menor que contratar a un especialista en ciberseguridad. Vamos con el detalle. ¿Qué es una auditoría? Pues una auditoría de ciberseguridad es un proceso sistemático que tiene el objetivo de conseguir evidencias y determinar si se está siguiendo pues bueno, esas políticas de seguridad que están definidas, y a raíz de ahí pues bueno, intentar mejorar lo que no esté funcionando bien. Cuando hablamos de auditorías internas nos tenemos que fijar en lo que dicen los principales estándares de sistemas de gestión de la seguridad de la información. ISO 27001 nos dice que hay que realizar auditorías internas de una forma periódica, pero el Esquema Nacional de Seguridad, que no solo están obligadas las administraciones públicas, sino las empresas que trabajamos para las administraciones públicas, por ejemplo en Orbe ahora tenemos el Esquema Nacional de Seguridad a nivel alto, estamos obligados a cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad. Y en los dos nos dicen que tenemos que hacer auditorías de una forma periódica y de una forma segregada, y además el auditor, por ejemplo, en un sistema de copias de seguridad no puede auditar la persona que está haciendo las auditorías de las copias de seguridad. En cuanto a estándares y metodologías, pues aquí os presento algunas, ¿vale? Diferenciadas con el alcance que recoge cada una, si recoge el tema de personas, si habla de la seguridad física, de wireless, de telecomunicaciones, ¿vale? Hay algunas que son muy completas, como por ejemplo SSTM, pues algo muy bueno que tiene es que habla de métricas, porque yo cuando veo auditorías que les hacen a clientes, digo, bueno, está muy bien, tienes un tocho así, tienes a veces un informe que no es técnico para el CIO o para el CISO, sino que es ejecutivo para el comité de dirección, pero muchas veces no tienes una métrica. Luego haces al año siguiente otra y el comité de dirección, yo que estoy en un comité de dirección, te sientas allí y dices, no sé, ahora me dicen que tengo que proteger el correo, ahora que tengo que proteger la red, no sé qué, no entiendes. Y que tenga una métrica es muy importante. ISAP también es bastante completa. PTS estaba sobre todo enfocada en la parte de pentesting. Dentro de la guía 800 de la NIS tienen una que es la 115, que también es bastante detallada, y luego tenemos aquí un par que son OWISAM, que está centrada en auditorías de redes Wi-Fi, que es algo muy importante también a proteger, y OWASP, que desde hace bastantes años es algo a tener muy en cuenta, que son todos esos ataques que se están realizando a aplicaciones web. Hoy cada día está todo más conectado con el cloud, y realmente los ataques se están haciendo muchos a través de web. Entramos con PYME-SEC. ¿Cuál es el objetivo de PYME-SEC? El objetivo de PYME-SEC, como he comentado antes, es centrarse en auditar empresas que no son grandes corporaciones, empresas que puedes tener 50, 100, 200, 300 empleados, pero no son de las grandes corporaciones que tienen decenas de miles de empleados. Y que aún así hay que auditar pues, esa superficie de ataque que cada vez es mayor, porque cada vez tenemos más digitalización y cada vez hay más cosas que proteger. ¿Qué ocurre con una pyme? Que el coste tiene que ser asumible, y para ello el tiempo tiene que estar delimitado. ¿En qué consiste PYME-SEC? Pues consiste en 12 fases que las vamos a ver viendo un poco más en detalle. En la primera fase, pues una definición del alcance. Oye, pues qué sedes vamos a visitar, qué direcciones IP conectadas a Internet vamos a monitorizar y a ver si podemos entrar desde fuera, por ejemplo. Una revisión de la documentación. Oye, vamos a ver la documentación que se tiene. ¿Se han hecho auditorías o no se han hecho auditorías? Lo que se ha visto que estaba mal en las auditorías, ¿se ha supervisado o no? A lo mejor no hay auditorías previas hechas, pero vamos a ver con una serie de controles. Oye, si hacen copias de seguridad, por ejemplo, ¿cómo se gestionan los passwords dentro de la empresa? Una fase 3, que es la de OSINT, que en inglés significa investigación en fuentes abiertas, que es algo muy importante. Lo que hacen los ciberdelincuentes una vez que hemos picado en el anzuelo es saber a qué se dedica esa organización. Oye, ¿quién es el comité de dirección? ¿Quién es el consejo de administración? ¿Qué personas hay? Esas personas tienen redes sociales. Oye, en esas redes sociales a lo mejor hemos conseguido a través de la dark web su contraseña. Vamos a ver si coinciden con alguno de los usuarios, el correo electrónico, y poco a poco van teniendo más información de nosotros.
qué información de sistemas tecnológicos tiene esa empresa. Todo eso lo consiguen con plataformas muy rápido los ciberdelincuentes, que es información a veces pública. Seguridad física, bueno, pues oye, entras a la organización y que no esté en un armario con las puertas abiertas el servidor, ¿vale? Redes wifi, algo también importante. Imaginaos que estamos en nuestra organización y si tiene redes wifi nos podemos conectar a la red wifi de invitados, pero de ahí no tenemos por qué evidentemente acceder a la red corporativa. Fingerprinting, que esto simplemente es, oye, desde fuera pueden acceder fácilmente a nuestros sistemas a través de las direcciones, de las conexiones que tenemos con nuestros routers y los firewalls, o aunque tengamos un firewall, pueden tener visibilidad de lo que tenemos detrás del firewall, es lo que se intenta conseguir en esta fase. Análisis de configuraciones. Tenemos equipos de usuarios, servidores, están correctamente configurados, porque muchos de los problemas de ciberseguridad a veces vienen de tener una mala configuración en los equipos. Luego tenemos análisis de vulnerabilidades, para mí una de las fases más importantes, que es a través de sondas ver toda la infraestructura que tiene una organización y analizar si tienen vulnerabilidades, los equipos, la red, las aplicaciones, ¿vale? Para mí es una de las fases más importantes. Explotación de las vulnerabilidades en un tiempo delimitado, ver si somos capaces de explotarlas. Y si no, los ciberdelincuentes tienen todo el tiempo y muchísimo dinero para conseguir explotarlas. La fase 10, algo que hay que darle importancia, el eslabón más débil, que son las personas, la ingeniería social. En muchas auditorías habitualmente conseguimos una credencial, una clave, no porque a través de la explotación con programas muy complejos conseguimos descifrar algo, no, simplemente porque el usuario nos la da, se lo pedimos y nos la da. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la ingeniería social. En la fase 11, auditoría web, ¿vale? Que es algo importante. Hace unas semanas hemos recibido pues, una serie de ataques en administraciones públicas aquí en Aragón. Hay muchos ataques que son a través de nuestra web. A lo mejor nuestra web corporativa no está comunicada con todos nuestros sistemas, pero sí que nos pueden hacer un defacing y nos pueden hacer mucho daño. Es decir, en nuestra web, imaginaos que nos cambian el contenido y ponen contenido que no es apropiado, ¿vale? Entonces ahí lo que vemos es, oye, podemos acceder, el usuario y contraseña es fácil, podemos ver más o menos, tener acceso a según qué ficheros. Y por último, algo que también para mí es importantísimo, un informe ejecutivo y técnico, no solo técnico, sino también ejecutivo, ¿vale? ¿Y cuál es, yo creo, la potencia de esta metodología? Que se basa en unos controles y que son objetivos. Aquí, por ejemplo, la definición del alcance, pues bueno, ponemos lo que hemos dicho, oye, el nombre y la ubicación de las direcciones o los dominios que vamos a auditar, ¿vale? Y aquí es donde vamos ya con esos controles que son totalmente, como digo, objetivos. Entonces, pues por ejemplo, el primer control, solicitar informes de auditorías previas de seguridad de IT. Puntos máximos 1, criterio 1. Vamos a los criterios, el criterio 1. Si no existen informes, un 0. Si existe, un 1. ¿Qué ocurre? Que da igual quién haga la auditoría, la puede ser Miguel, Daniel, da igual. La puntuación es totalmente objetiva. Si nos vamos a la fase de OSINT, lo mismo. Una serie de controles con algunas herramientas recomendadas para hacer esos controles y una puntuación, ¿vale? Máxima y un criterio. Al final lo que nos da en cada una de estas fases es una puntuación de 0 a 10 para poder conseguir una medida real de en qué estado nos encontramos. En la fase, por ejemplo, de OSINT, pues aquí tenéis pues, algunos de los pantallazos con información que podemos conseguir de, a lo mejor, conexiones de personas, conexiones de equipos, conexiones de cómo llegan a esos dominios a lo mejor donde tenemos alojada la página web, dónde están, qué otras organizaciones puede haber. Esto hay herramientas que automáticamente te lo sacan. En cuanto a la seguridad física, lo mismo. Oye, pues está controlado, por ejemplo, el acceso a nuestro CPD. Tiene un suministro, tiene SAIs que protejan la caída, los equipos ante una caída de energía. Está redundado. Pues todo eso, los controles se va puntuando. En la parte de redes Wi-Fi, lo mismo, muy importante, como he dicho. Los que seáis hackers que estéis aquí o que hayáis investigado con redes Wi-Fi, sabéis que hay muchísimos tipos de ataque a redes Wi-Fi. Entonces, aunque inicialmente le pongamos
un SSID oculto, una clave que pueda ser más o menos complicada y demás, hay muchos ataques que se pueden hacer a través de las redes Wi-Fi. Entonces es algo que hay que auditar, ¿vale? Y es una de las cosas que se hacen con herramientas específicas. Incluso, algo que también le doy mucha importancia, todo el tema del estudio de cobertura. Tenemos que dar cobertura Wi-Fi a nuestra nave industrial, a nuestras oficinas, pero si damos cobertura a nuestras oficinas, no tiene que ir 30 metros más allá a las oficinas que están enfrente. Entonces, el tema del estudio de cobertura está contemplado incluso el que sea lógico, ¿vale? No vamos a poner un punto de access point justo en la pared de la fachada para que dé cobertura fuera del edificio. En la parte de análisis de configuraciones, bueno, la parte de fingerprinting la he comentado antes, que sobre todo es el intentar desde fuera ver a qué información podemos acceder. En la parte de análisis de configuraciones, pues lo que os digo es sacar una puntuación sobre qué bien configurado está un equipo o un servidor, y luego análisis de vulnerabilidades, ¿vale? Que para mí es una de las fases más importantes. El ver a través de sondas todo lo que tenemos conectado en nuestra red, que muchas veces cuando hacemos este tipo de auditorías, bueno, la gente de IT se sorprende de qué equipamiento hay conectado hoy en día. Hoy en día tener en cuenta que no está el equipamiento solo de IT, sino también el equipamiento de IoT, porque hay cuadros eléctricos, sistemas de climatización, de todo, sistemas de control de accesos, cámaras, que muchas veces a través de ahí es donde acceden los ciberdelincuentes. Acceden a través de una cámara que tiene una vulnerabilidad, y las cámaras hoy en día, muchas de ellas tienen capacidad de procesamiento, y ahí pueden alojar malware también los ciberdelincuentes. Estos son algunos de los informes que podemos sacar con las principales vulnerabilidades que, como digo, pueden tener a lo mejor pues, a nivel de red, a nivel de equipos, a nivel de aplicaciones, a nivel pues, de un navegador que no está actualizado, y es ese tipo de vulnerabilidades las que utilizan los ciberdelincuentes para empezar a tener información y meterse en las compañías. Luego, posteriormente, pues hay una fase de intentar explotar algunas de estas vulnerabilidades de una forma controlada, ¿vale? Hay que mantener siempre el foco en que las operaciones de una organización se tienen que mantener. Yo he estado en auditorías de ciberseguridad donde a lo mejor pues llevábamos la parte de red y la ha hecho un externo, y claro, cada vez que le daban a ejecutar un programita, tumbaban la red completamente. No puede ser que haciendo una auditoría de ciberseguridad dejemos una fábrica incomunicada de la forma que sea, ¿vale? Y luego la parte de ingeniería social, muy importante. Como digo, muchas veces conseguimos información simplemente porque engañamos a los usuarios a través de correos electrónicos, con una llamada, con un código QR, como sea. Esa parte hay que educarla, ¿vale? Y si esos usuarios pican en un momento determinado, pues hay que darles una píldora de formación relativa a ese tema. La auditoría web también, pues como digo, a nivel de web corporativa, oye, que no nos pueden hacer daño, aunque sea a nivel de imagen. Y luego, pues como digo, una parte muy importante, que es el informe, y para mí el informe ejecutivo, que hay que cuidarlo mucho, ¿vale? Donde muchas veces el comité de dirección no tiene información de por qué se ha hecho la auditoría, entonces decirle los antecedentes, los objetivos iniciales y los hallazgos a alto nivel que hemos tenido, una tabla con la puntuación de cada fase y general, y un resumen de las recomendaciones con un plan de acción. Para mí es muy importante. Un plan de acción a corto plazo, de 1 a 3 meses, a medio plazo hasta el año, y luego a largo plazo para no dejar cosas ahí en el olvido. El técnico sí que es más específico, y luego que le quede claro al comité de dirección, oye, hemos sacado esta puntuación. Hoy en día que en educación parece que no hay que evaluar porque si no igual se cogen una depresión. No, es que hay que medir las cosas. Si no lo mides, no vas a mejorar. Y si hemos sacado un 4,76 en seguridad física, si al año que viene volvemos a hacer la auditoría, hemos tenido que mejorar. ¿De acuerdo? Y hasta aquí, veo que hay 0 segundos ya, así que muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis mis datos de contacto, y como tenemos ahí el stand de Grupo Orbe, cualquier duda podéis lanzármela ahí si os parece. Así que muchas gracias.